Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Agradeciendo a Dios pues nuevamente por el día que Él nos da y con un propósito pues levantarme en esta mañana, ya que estamos creyendo que hemos nacido con un propósito, solo que tenemos que descubrir cuál es el propósito para el que hemos nacido. ¿Con qué propósito Dios permite que tengamos vida cada día que pasa? En esta mañana pues vamos a recordar, vamos a sacarle provecho a una de las historias más reconocidas de la Biblia, o que al menos muchos la conocemos. Es la historia del profeta Jonás. Yo ayer hablaba del profeta Ezequiel. Y pues en el mensaje yo decía y comparaba a los profetas del tiempo de la Biblia comparado con lo que estamos viviendo hoy, y te das cuenta de que la mayoría de los profetas que Dios usó, pues casi todos eran para confrontar al pueblo. Te dabas cuenta que cuando Dios mandaba una palabra, era una palabra de exhortación para la iglesia. Era algo que estaban haciendo mal y que Dios estaba molesto con ellos. Ayer el profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel capítulo 34, Dios hablaba con él y exhortaba a los pastores y les decía cualquier cantidad de cosas, en donde si comparamos la profecía de hoy en día, yo tengo años de no escuchar a un profeta confrontar el pueblo de Dios. Yo decía, ¿será de que Dios no está revelando el pecado que está pasando dentro de las iglesias? ¿O es que estamos haciendo obvio el pecado y cuando vamos, será que hay algunas directrices exactamente? Porque a mí no me consta, pero yo he escuchado decir, yo he escuchado en ciertas ocasiones, no sé si será como chiste o en realidad existe, pero por ahí una vez alguien dijo, dígame de lo que yo quiero, de lo que usted quiere que yo predique. Si voy con zapatos de charol, pantalón de tela y camisa a manga larga, pues vale tanto. Si me pongo corbata, vale tanto. Si yo me pongo un saco, vale tanto. Si le profetizo, pues vale tanto. Si lloro, vale tanto. O sea que cada atuendo que usaba ese tipo que iba a ir a dar una palabra a ese ministerio, pues tenía un precio. Entonces, es conflicto en sí el que se vuelve en la vida diaria, en donde como escuchamos tanta cosa y miramos tanto, no es que solo le escuchamos, sino que también miramos, en donde tú ves la televisión, entras a YouTube y estás viendo y ves un profeta, y el profeta solo cosas buenas dice. O sea, el profeta de hoy en día te profetiza casas, te profetiza carros, te profetiza un mejor trabajo, te profetiza salud, te profetiza visa para ir a los Estados Unidos. Entonces, pero no confronta al pueblo. Pero cuando yo vengo a la palabra, yo me encuentro con que la mayoría de veces que Dios le hablaba a un profeta era para que fuera y confrontara a su pueblo. Entonces por eso es de que yo me hago la pregunta, ¿será que Dios no está interesado hoy en el pecado que están ocultos? Porque hay pecados que no se están diciendo. Hay pecados que solo Dios y tú, o solo Dios y yo los conocemos. Hay pecados que los hemos sabido maquillar, hay pecados que los hemos sabido ocultar por años. Y hay pecados que solo Dios los puede descubrir. Pero si Dios envía a su profeta, Dios envía a alguien que está al servicio de Él, pues si dice la palabra de Dios, yo no cambio.
yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, pienso yo de que Dios debería de estarle revelando, y no estoy diciendo de que Dios lo tiene que hacer porque yo lo digo, no pienso de que Él también está revelando esas situaciones a sus profetas de hoy en día. O es que no son profetas, o es que no quieren decir lo que Dios está demandando. Porque dice la palabra que el padre al hijo que ama lo corrige. Así es Dios también con nosotros. ¿O será que Dios no ama a esas iglesias de que solo les predican prosperidad? Porque yo estoy de acuerdo que Dios quiere bendecirte. Yo estoy de acuerdo que Dios quiere bendecirme. Y que Él nos hizo a nosotros para que nosotros viviéramos en bendición. Yo de eso estoy completamente de acuerdo. Pero también Dios tiene que confrontarme en algún momento. Porque la palabra a mí me revela, en el Antiguo Testamento Dios confrontaba a su pueblo cada rato con sus profetas. Entonces se están dejando de hacer cosas apegado a la Biblia. Yo siento que si Dios me usa en profecía, tengo que profetizar lo que Dios demanda, no lo que la iglesia quiere escuchar. Porque si es así, eso es política. En política yo te voy a decir algo, si yo soy un activista y a mí me dice el alcalde, mire Edwin, yo necesito que se mueva para la Jutosa. Y yo llego allá y yo llego a ofrecer cualquier cantidad de cosas en nombre del partido político al que yo pertenezco. Si yo llego a la Jutosa y empiezo correligionarios en esta tarde, pues vengo de parte del próximo alcalde de la ciudad y estamos dispuestos a trabajar y de estas calles que han sido abandonadas por años. Y yo ya me imagino ahí dándote un discurso político. Y hay mucha gente que me ha visto predicando, me ha visto dando la palabra de Dios y me ha dicho, usted es religioso, ¿no? Usted es cristiano, pues intento cada día hacer la voluntad de Dios y le pido perdón a Dios por todos mis pecados todos los días. No me considero ni cristiano ni religioso, porque dice cristiano, si tú averiguas qué significa la palabra de Cristo, significa, la palabra cristiano significa seguidor de Cristo e imitador de Él. Entonces, pues quizás llego a seguidor, pero a imitador me falta cualquier cantidad. Esa es la palabra cristiano. Porque hay gente que cree, dice, hay gente que está equivocada y dice, todos somos cristianos. No, discúlpeme, pero no todos somos cristianos. O no todos son cristianos. No, pero es que a mí, yo soy hijo de Dios. Sí, es cierto, tú eres hijo de Dios. Y yo también. Pero hay una diferencia entre cristiano y ser humano. Cuando yo soy ser humano, entonces yo soy creación de Dios. Cuando yo me denomino cristiano es porque intento vivir una vida apegada a la palabra, alejado del pecado. No es que soy santo, porque santo solo Dios, santo solo Jesucristo. Hay gente que sí es cierto, la Biblia lo dice y Jesucristo lo dijo, sed santo porque yo soy santo. Dijo sed santos, o sea que Él nos estaba llamando la atención para que buscáramos la santidad. Pero eso no nos da la facultad a creernos que somos santos. Porque es que no hay manera. Mientras estemos en este mundo, vamos a fallarle a Dios. Entonces, si le fallamos a Dios, no somos santos. Porque a mí la palabra me revela, los santos están en el cielo. Sus santos, sus ángeles, son gente sin mancha, son gente sin pecado. Entonces aquí no habemos santos. Los únicos santos que hay en la tierra son los que se llaman así, que los papás se les ocurrió ponerle santos. Son los únicos que existen. De ahí no hay manera.
Y alguna gente que le llama a una imagen, que ese tema también muy pronto lo vamos a estar dando, a una imagen. Sabemos que la Iglesia Católica pues cree mucho en imágenes, y hay gente que los venera, hay gente que se inclina ante ellos, y entonces a ellos también les llaman santos, pero tampoco son santos. Para empezar, los hizo un hombre. Fueron hechos por manos de hombre, fueron hechos por manos pecadoras, para empezar. En segundo lugar, solo son una imagen que según ellos traen un recordatorio a alguien que fue santo. Voy a estar sacando este mensaje muy pronto para tocar el tema un poco más profundo, porque la verdad que desconozco muchas cosas, y si no tenemos conocimiento del tema, lo más correcto es no hablar. Entonces, cuando yo leo la historia de Jonás, yo me doy cuenta que Dios le hablaba a sus profetas para demandar muchas veces juicio. Pero en esta tarde muchos conocemos esa historia y le quiero sacar provecho a toda la historia, porque yo me encuentro con una parte de la historia en donde me doy cuenta que Dios puede sacarle provecho a mi desobediencia. Eh, Muchas veces que alguien se aparte de Dios, que alguien se aparte del servicio de Dios, puede estar en los planes de Dios. Y muchas veces nosotros lo juzgamos, lo criticamos o lo miramos mal. Pero cuando tú lees la historia y la analizas, te das cuenta que Dios sacó un provecho por la desobediencia de Jonás. Dios puede sacar provecho de tu desobediencia y de mi desobediencia. Y te voy a leer un poco la historia. Dice la palabra de Dios en el libro de Jonás capítulo 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, pues leemos su palabra y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Dios se presenta, se le revela a Jonás y le dice: ve a Nínive porque esa gente está pecando contra mí. Levántate y lleva este mensaje porque esta gente está haciendo cosas indebidas. Pero si leemos toda la historia de Jonás, dice la Biblia que Jonás ya estaba como medio maleado, medio enojado, porque Dios solo le daba los mensajes de destrucción a él. O sea que tú no estás aquí para estar escogiendo mensajes, ni yo estoy aquí para estar escogiendo mensajes. Profecía de Dios es profecía de Dios, y el llamado de Dios es el llamado de Dios. Aquí no estamos para estar escogiendo para qué Dios me llamó. Aquí no estás tú para estar escogiendo para qué Dios te llamó. O aquí no estás tú para estar escogiendo qué revelación quieres que Dios te dé. O qué revelación quieres para impactar el mundo. No se trata de eso. No confundas el llamado. Porque la palabra que todos conocemos, que Dios le dio a Jonás para que llevara al pueblo de Nínive, era de destrucción. Era porque Dios iba a destruir toda aquella nación. Y conocemos la historia que Dios tuvo piedad. Pero yo lo que te quiero dar a entender hoy en esta mañana es que Dios puede sacar un provecho de tu desobediencia, porque dice la palabra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Este hombre se levantó, pero no para obedecer la palabra de Dios, no para obedecer la profecía que Dios le había dado.
Este hombre se levantó para apartarse de la presencia de Dios. Este hombre se levantó, pero para no atender el llamado para el cual Dios lo había escogido. Así nos pasa muchas veces a muchas personas cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos del llamado de Dios. Por una o por otra razón, yo me he apartado del camino de Dios, pero aquí miramos la desobediencia de Jonás. Y si nos damos cuenta, pues eso es lo que pasa muchas veces con nuestra vida. Cuando no nos parece una palabra, cuando aquella palabra pues no está de acuerdo a nuestro gusto, pues nos apartamos de Dios. Y tomamos malas decisiones. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Porque dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cuando uno clamaba a su Dios, echaron al mar los enseres que había en la nave para desgarrarla a ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Pero Jehová hizo levantar, dice, un gran viento en el mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando nos apartamos de Dios? Se levantan los problemas, se levantan las dificultades. Te quedas sin trabajo, me quedo sin trabajo, la economía se afecta, empiezo a tomar malas decisiones, se me enferma mi familia. Vamos a relacionar nosotros ese tema que le pasó a Jonás con lo que vivimos hoy en día. Dice que por la desobediencia de Jonás se levantó el mar, se enfureció el mar. Entonces, por la desobediencia mía, yo puedo empezar a vivir dificultades en mi casa. Yo puedo empezar a vivir dificultades en mi familia. Yo puedo vivir dificultades en mi trabajo por la desobediencia. Pero imagínate que dice que los marineros tuvieron miedo, dice, y cada uno clamaba a su Dios. O sea que, si te das cuenta, en ese mar iba un montón de gente, pero cada uno tenía su creencia. Vamos a decirlo, en este actual tiempo, habían mormones, habían testigos de Jehová, habían adventistas, habían pentecostales, habían cristianos evangélicos, habían católicos. Así, cada quien tiene su propia creencia. Cada quien cree que Dios lo escucha por cómo vive o por sus actos. Cada quien cree que es mejor que el otro porque tiene una creencia. Entonces dice que se levantaron los marineros y tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Pero el mar no bajó su tempestad, el mar no bajó su furor, la tempestad más bien más se embravecía. Y dice la palabra que como Jonás se había ido a dormir allá abajo, relajado, voy para Tarsis y Dios me dice que va a Nínive. En ese sentido contrario, es como quien Dios me mande para Tegucigalpa, yo Vergara para Tegucigalpa, agarre para Cortés. O sea, Tegucigalpa queda para allá, zona sur, y Cortés queda para la zona norte. Entonces Nínive quedaba para el sur, un suponer, y Tarsis quedaba en sentido contrario. Entonces Jonás tomó esa barca para irse en sentido contrario. Entonces, cuando nosotros caminamos en sentido contrario de lo que Dios quiere, nosotros vamos a empezar a tener problemas. Cuando nosotros tomamos el sentido contrario de la palabra, nosotros vamos a empezar a tener problemas. Porque la Biblia revela que Jonás tuvo problemas por desobedecer el llamado que Dios le había hecho, por tomar el sentido contrario de la vida, el camino contrario, un destino contrario. Entonces dice, y vinieron cada uno, el 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién
nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, o sea, él se acordó que había un tipo allá abajo relajado y fue en él y le dijo, oye, levántate, hombre, no estás viendo que esto ya se va a hundir, y vos relajado, clama a tu Dios porque los dioses de nosotros no dieron bola. Clama a tu Dios, tal vez Él tiene misericordia y controla esta tempestad. Dice la palabra que ese Dios, esos hombres en ese momento creyeron que el Dios de Jonás podía controlar el mar porque los dioses de ellos no habían funcionado. Pues la palabra a mí me revela que es importante creerle al Dios de Jonás. Porque los otros dioses no dieron bola ese día. Los otros dioses no pudieron con la naturaleza. Entonces dice que se levantó el jefe y le dijo, levántate y ora a tu Dios, tal vez Él tiene misericordia y controla esta situación. Y uno de ellos dijo, porque en ese tiempo se echaban suertes, y dijo, echemos suertes para ver sobre quién cae la suerte, para ver por medio de quién es que este mal pues nos está pasando. Suerte es como que tú y yo juguemos escudo y letra, y si el que le cae letra gana, o pues el que le cae letra pierde. Así pasa, suerte es eso, es una moneda al aire. Entonces empezaron a echar suertes con algún objeto, y dice la palabra que la suerte cayó sobre Jonás. O sea que ellos creían tanto en eso, en ese método, que se dieron cuenta que porque Jonás, o sea que por medio de Jonás estaban pasando aquello. Y dice, entonces le dijeron ellos, declaremos ahora porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene?, le preguntaron. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ellos no sabían quién era Jehová. Ellos no sabían que ese Dios existía. Porque si hubiera sido así, le hubieran dicho a Jonás, levántate y clama al Dios de los hebreos. Pero no sabían ni quién era Jonás, ni de dónde venía, mucho menos a qué Dios le servía. Y dice que tuvieron miedo, dice. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme, échame al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hay cosas que nos están pasando, hay cosas que están pasando en la familia, porque hay alguien que está desobedeciendo la palabra de Dios. Hay cosas que están pasando en tu casa porque alguien no está haciendo lo correcto. Nosotros somos transportes. Como seres humanos, nosotros somos transportes de muchas cosas buenas y de muchas cosas malas. Somos transportes de bendiciones y somos transportes de maldiciones. Pero tenemos la bendición de Dios, que le creemos a un Dios que puede cancelar toda maldición y que Él está dispuesto a bendecirnos todos los días. Pero también hay que tratar de tener una vida alejada del mal. Hay que intentar todos los días agradar a Dios para que Él tenga misericordia. Y dice que Jonás le dijo, no, es que yo soy el culpable. No, mira que Dios me mandó a dar una profecía y yo no la quise dar. Entonces la única manera que este mar se va a controlar es echarme al mar. ¿Para qué? Jonás, escucha esto. Jonás no quiso orar. O sea que Jonás estaba tan decidido a no ir a Nínive que él prefería morirse antes de ir a Nínive a predicar. Porque ellos le dijeron, ora a tu Dios para ver si tu Dios tiene misericordia. O sea que él no quería tener contacto con Dios. O
sea, qué tremendo lo que había entrado en el corazón de Jonás. Pero si tú analizas esa parte, Jonás dijo, no, que aquí la solución para que esto se controle es que me avienten al mar. O sea, que qué tremendo lo que había entrado en el corazón de Jonás, porque él prefería morirse antes de ir a Nínive. Jonás dijo, yo me avientan al mar y el mar me traga y yo me ahogo y cabal, hasta ahí nomás llegó todo. Pero Jonás no sabía el propósito de Dios. O sea que incluso lo que pasó ese día con Jonás estaba dentro del propósito de Dios. Y aquí nosotros calcamos y nosotros revocamos y nosotros predicamos de la desobediencia de Jonás, pero no miramos el mensaje que está ahí. Hay un mensaje oculto ahí en esa historia. Muchas veces a causa del pecado vamos a preferir muchas veces morirnos antes de regresar a la iglesia donde nacimos. Tal vez nos hayan hecho tanto mal ahí que preferimos morirnos en pecado antes de ir a pedirle perdón a Dios, porque le hemos fallado a Dios y le hemos fallado a los líderes que Dios levantó en su momento en ese ministerio. Es tiempo que nos arrepintamos. Es cierto que ese espíritu de ego y ese espíritu de arrogancia pues se vaya de nosotros y reconozcamos que también nosotros fallamos, que también nosotros, ahí no todo fue malo, porque en las iglesias sí hay cosas malas, hay cosas que mejorar, por supuesto, pero también nosotros también fuimos parte, o sea, no nos vamos a santificar y no nos vamos a lavar las manos. También nosotros quizás dejamos de hacer cosas para que Dios hiciera algo con nosotros en ese ministerio. Porque miramos ahí Jonás prefería morirse antes de hacer lo que Dios le había mandado. Así vemos personas hoy en día. Preferimos morirnos antes de regresar al propósito de Dios. Preferimos morirnos en pecado antes de regresar a hacer lo que Dios nos había llamado a hacer. Porque a Jonás les digo, si para que esto se acabe, tírenme al mar. Mas sin embargo, dice la Biblia, y aquellos hombres, trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea que aquellos hombres no querían tirar al mar a Jonás. Dice que ellos hicieron todo lo posible para hacer que el mar, para hacer que aquella barca, que aquel barco, alcanzar la orilla y así poder desembarcar, que la gente se bajara y estuviera fuera de peligro, pero no podían. Aquel barco iba lleno de gente, porque dice la palabra que Jonás pagó un boleto, o sea que iba más gente, destino a Tarsis. Ellos querían salvar la tripulación, incluso querían salvar a Jonás, ellos con su propia fuerza. Pero Dios no se los permitió porque Dios tenía un propósito. Y adelante ahí revela el propósito de Dios. Ese día. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, ahí te das cuenta que ya ellos, ese día, se dieron cuenta que existía un Dios de nombre Jehová. Y ese día se dieron cuenta. Dice, y clamaron. O sea, y clamaron. ¿Qué quiere decir? Que ese día, pues aunque sea por la situación, creyeron en Dios. Creyeron en Jehová Dios. Entonces, ya ahí ya Dios empieza. Mira esto. Ese día, Dios, aparte, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar con Jonás, y Dios ya sabía que al ir a predicar esa palabra, el pueblo se iba a arrepentir y que él iba a salvar a ese pueblo otra vez. Pero imagínate que cómo se manifiesta Dios ese día en esa barca. Esa gente ese día se olvidaron de sus dioses, se olvidaron de sus amuletos
y creyeron en el Dios de Jonás. Porque dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quedó quieto de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. A partir de ahí, yo creo que esos hombres jamás volvieron a creer en sus dioses. Ese día reconocieron que Jehová Dios era el Dios que todo lo puede, que todo lo hace posible, que todo lo sana, que todo lo restaura. No importa la adversidad, no importa el problema que estemos viviendo, el Dios de Jonás puede hacerlo. Y está dispuesto a hacerlo de nuevo. Entonces, si nosotros venimos y analizamos esto y obviamos todo el tiempo de atrás, en la desobediencia de Jonás, por eso yo te decía al inicio, Dios puede sacar provecho de tu desobediencia. Ese es el rema de este día. Dios puede sacar provecho de mi desobediencia. ¿Cómo? Aquí está en Jonás capítulo 1 versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, en esta hora, yo te vengo a decir en esta mañana que todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Aquí se cumple la palabra en donde dice que ni una hoja de un árbol se mueve si Él no lo permite. Jonás se levantó ese día y se apartó de Dios, se apartó del llamado de Dios, pero había un propósito ahí. Que esta gente que iba en ese barco, ese día se dio cuenta que existía un Dios que todo lo podía. Y dice que ese día clamaron a Jehová y hicieron votos. Entonces ese día esa gente reconoció que Dios, al Dios que yo le sirvo y al Dios que tú le crees. Edward Gutiérrez, Dios te bendiga. Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga a tu familia. Él quiere bendecirnos todos los días. No por lo que demos, sino por lo que hagamos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? No con nuestros bienes, no. Él está esperando que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Eso quiere Dios. Eso pide Dios para que la gracia de Dios nunca falte en tu mesa y en tu trabajo. Esa historia ya tenemos que irla madurando y empezándola a vivir. Vuelvo y repito, si hay alguien que quiere bendecir a alguien, pues puede hacerlo, pero del corazón que le nazca, que crea que Dios haya puesto ese pensamiento ese sentir. Pero Dios no te va a bendecir porque estés dándole a un ministerio de lo que Dios te da. No, o sea, es que no es el método. Dios te va a bendecir porque tienes una vida en obediencia a Él. Por eso Dios te va a bendecir. Si tú quieres bendecir a otras personas, Dios va a bendecirlos por medio de ti. Sí, pero ese es otro tema. Pero no es que ese es el medio. No funciona así. Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir la salud de tu mamá, esa es una bendición. La salud de tu papá, esa es una bendición. Tu salud es una bendición. Tu trabajo es una bendición. Que empieces a comprar tus cosas, que empieces a ser acreedor de propiedad, esa es una bendición. Pero la mayor bendición es alcanzar gracia y misericordia de Dios todos los días de nosotros, y después de muertos o en la venida de Él, la salvación eterna. Esa es la bendición de bendiciones. Entonces, Dios te bendiga, cipote. Dios te guarde. Yo sé que sos una gran persona porque te conozco personalmente. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga
todo lo que tú haces, pues que dé a Dios, que sea Dios bendiciéndolo. Así que en esta mañana, pues la reflexión es esa. No miremos lo adverso, no miremos lo negativo con ojos terrenales. Vayámonos al libro de Job, capítulo 1, versículo 15. En adelante, 15, 16, 17, nos vamos a dar cuenta que la desobediencia de Job, Dios le sacó un provecho. Porque ese día hubieron más personas que le creyeron a Dios. Y yo estoy seguro que estas personas fueron a hablar a sus pueblos y se pregonó y fue así como muchos lugares alcanzaron gracia y misericordia. Fueron así como muchos lugares conocieron que Jehová Dios, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos existía. Pero aquí nosotros muchas veces nos han enseñado solo de la desobediencia de Job y la consecuencia. Pero mira que hoy Dios me ha ilustrado, Dios me ha dado el discernimiento. En 3 versículos, toda la historia cambió. Así es de que lo malo que le puede pasar a alguien, Dios le puede sacar un provecho en algún momento. Así que en esta mañana, pues, Dios bendiga tu vida, Edward. Y los que vayan a ver este video, pues saquémosle el mayor provecho. Lo que podemos sacar de ahí, pues hagámoslo con la dirección de Dios. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo. Si hay algo que no te parece dentro del mensaje, pues no lo tomes, no lo escuches, es así de simple. Habrá algo que tendrá que calcar en el corazón de cada uno de nosotros. Así que dándole gracias a Dios por este momento. Y pues vamos a aprovechar este mensaje porque estoy tomando en cuenta tener un orden en este sentido. Quizás pues ya no lo vamos a hacer todos los días, sino que vamos a empezar a tener a crear un espacio en donde vamos a tocar temas directamente, ya sea lunes, miércoles y posiblemente los domingos. Vamos a estar tocando temas directamente, vamos a empezar a interactuar con la gente que nos esté viendo, pues vamos a tener ese espacio en donde vamos a ser más abiertos, donde la gente pues va a decir, no, pues mire que yo tengo esta duda y yo quiero que nos enseñe respecto a tal cosa, y vamos a estudiar la palabra y vamos a empezar a interactuar con la gente. Así es de que vamos a usar este espacio de diferentes formas. Vamos un día a hablar de reflexiones, un día no vamos a hablar de Biblia, sino de la vida. Un día pues no vamos a hablar de la palabra de Dios, sino que vamos a hablar de lo que Dios ha hecho conmigo, de testimonios vivos, de lo que Dios pues ha hecho en mi familia. Dios sanó a mi hermana, Dios sanó a mi hermano, Dios sanó a mi abuela. Testimonios vivos que nosotros los vivimos como familia. Entonces Dios ha hecho todas esas cosas en mi familia. Entonces vamos a usar este espacio para que el mundo sepa que Dios existe y que Dios ha hecho milagros en personas que no van ni a una iglesia cristiana evangélica, mas sin embargo Él sí se han manifestado muchas cosas. Hay gente que tiene testimonios que dar, entonces vamos a usar este espacio para eso. Así que eso es todo por hoy. Esto es la corta meditación de este día, y bendiciones, y que sea Dios este día guardándonos, apartándonos de todo mal, limpiando nuestro corazón, perdonando nuestros pecados, y pasemos un buen día.